Maduro. Maduro usa la polarización ahorita en Venezuela y entonces dice que va a haber una insurrección militar. O sea, tú estás preparando básicamente un autogolpe si hay una insurrección militar. Entonces, en el caso de aquí de Estados Unidos, recordemos que la carga o el discurso, la narrativa contra Trump es una narrativa de que es un felón, de que es un hombre que viola las reglas, que genera, y ante el debate, después del debate donde se ve que Trump tiene una gran opción para volver a la Casa Blanca, despierta pasiones puede ser lobos solitarios, podría ser un lobo solitario, están buscando si hay más gente detrás, pero ese discurso, ¿verdad?, tan de polarización, lleva a individuos que creen que tienen que cumplir con una misión en la vida. O sea, piensan que la amenaza de Trump es tan alta que hay que eliminarlo. Y entonces aquí, básicamente, los dos son responsables de ese clima de polarización tan fuerte. Menos mal que en ese momento movió la cabeza Trump y no le dio en el blanco que esperaba el fragor. Estaba a unos centímetros completamente del blanco. O sea, podríamos estar contando otra historia, ¿no? Sí, porque no totalmente. Solamente fue el de la oreja, también rozó uno de las balas, rozó también creo que parte de su traje, ¿ok? Entonces cualquiera de los dos podría ser. Estaríamos contando otra historia. Entonces yo creo que aquí el llamado es a bajarle 2 a esa campaña tan polarizante, o sea, en la que pareciera que fuera todo a acabarse después de una elección el 5 de noviembre. No, Estados Unidos va a continuar y Estados Unidos tiene instituciones. Gane Trump y porque lo presenta que va a cambiar y que esto va a ser una dictadura y todo esto que se ha venido planteando. Aquí las instituciones funcionan, los poderes son independientes. Entonces, sí, yo creo que vemos como una especie de histeria política, ¿no? Sí, por parte del sector demócrata. Sí hay. Ahí se sienten muy amenazados. Y entonces, ese discurso van a tener que revisarlo ambos campañas políticas. No podemos seguir usando la polarización como un elemento que aglutine los votos. Y entonces, por la polarización, entonces tú ves que pueden ocurrir ese tipo de hechos. Entonces, es lamentable, muy lamentable, menos mal que no alcanzó su objetivo el francotirador o el muchacho, porque es un hombre apenas de 21 años. Y lo que sí es cierto es que esto le da mucha más fortaleza a un posible triunfo de Donald Trump. Porque le emitiste juicio, le has metido juicio, le has metido multa, lo has querido, estoy hablando en términos de narrativa, han querido, ¿verdad?, eliminarlo, neutralizarlo, y con ninguna de esas cosas pareciera entonces que se está creando un mito alrededor de Donald Trump, donde es invencible, donde nada lo va a detener para llegar a la Casa Blanca. Yo creo que esto más bien va a fortalecer. Lo catapulta, ¿no? Sí, sí, él va a hablar mañana, porque mañana es la convención, empieza la convención de republicanos, ¿verdad?, en Milwaukee, y entonces ahí va a mostrarse como alguien que es invencible. Claro. Algo que trató de hacer con el COVID, pero que no le funcionó en aquel momento. Sí. En aquel momento más bien fue un error, ¿verdad? Porque él pensó que era invencible y cuando le dio, él dijo eso no es nada, y más bien fue un error, eso le salió mal en ese momento. Aquí no es él, es algo que es externo y él sale. Y esa foto que ha circulado el mundo con la bandera arriba de los Estados Unidos, el puño a la derecha arriba. Y con las manchas de sangre en la cara. Con la sangre aquí en el pómulo y aquí en el cachete. Eso es una imagen prácticamente de triunfador de campaña. Ajá, totalmente. Lo convierte en un hombre que es lo opuesto de lo que hoy Biden es su imagen. Pues un hombre fuerte, un hombre con valentía, un hombre que no le tiene miedo a enfrentarse a los retos. Un guerrero, esa foto prácticamente lo muestra como un guerrero. Un guerrero. Entonces, Andreina Flores, periodista venezolana que está radicada en París, que dice que no le gusta para nada a Donald Trump, refiere que no hubo un momento más perfecto que este para esa imagen
justamente, ¿no? De gladiador, que prácticamente le ha dado la vuelta al mundo y que lo catapulta prácticamente como el próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, ya no cabe duda ante la situación que están pasando ambos candidatos, ¿no? Y lo Totalmente distinta. otro que pasa con esto es que si había una intención de que Biden fuera sustituido, que Biden desistiera de aspirar a la presidencia, va a ir a concluir, porque nadie va a querer, ante esto que está ocurriendo, competir y tener una derrota frente a Donald Trump. Aquí podemos decir que se sella también la participación de Biden, y aquellos movimientos que venían buscando un sustituto por, por el deterioro en sus capacidades, ¿verdad?, para poder mostrar una fortaleza y poder gobernar por 4 años, va a seguir. O sea, yo creo que aquí también, para los demócratas, esa parte va a cambiar, porque cuando le pidan a alguien que si Biden decide no participar en la elección, va a decir que no, porque básicamente, como lo estamos diciendo, va a ser una derrota casi segura. Y tú sabes que aquí, cuando tú pierdes electoralmente, excepto Trump, tú no aspiras nuevamente a la presidencia. Te quema automáticamente. Sí. Mira, me llama la atención el discurso que estaba llevando a cabo en ese momento el candidato, el presidente, pero el candidato en ese momento, Trump, en Pensilvania, que seguía con la bandera de la inmigración ilegal, ¿no? Y específicamente los altos niveles de delincuencia que se han venido generando en Nueva York, en Pensilvania justamente, y en algunas ciudades donde, responsabiliza casi totalmente de ese fenómeno a la administración de Biden. Es cierto, lo que ocurre veamos que estamos en una campaña electoral, que el otro elemento que se usa, además de la polarización, es el miedo. ¿Ok? Entonces lo que hace básicamente Trump en este discurso, en esta narrativa, es que en los estados fronterizos y en las ciudades Heaven City, ¿cómo se llama? Paraísos, ¿verdad? Sí, ciudad, tiene su nombre, sí, ahora lo recordamos. Pero en inglés se llama Heaven Cities, ¿verdad? De refugio, ha causado un impacto en términos que han sido ciudades demócratas, básicamente Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Entonces ha generado más bien un impacto al mantenimiento y a las relaciones dentro de la ciudad, a los alcaldes. Y en los estados fronterizos, que se han visto que han ocupado y han optado por financiamiento por parte de estos estados. Entonces es un discurso para meter miedo, para decir, si consiguen, si sigue la política de los demócratas en términos de la migración desde el punto de vista humanitaria, de fronteras abiertas, este país va a sucumbir y van a llegar, son terroristas y gente que tiene un pasado por criminal. Entonces, ha habido hechos que confirman eso, que sí, son aislados, no son genéricos, pero hay hechos, los casos que se han visto de asesinato de personas, ¿verdad? Violaciones, generalmente han sido causados por migrantes que han entrado por la frontera sur. Y no quiere decir que es generalizado. Sí, pero claro, está generalizado, y además el tema que no se trata de cualquier tipo de migración, son personas que pertenecen a organizaciones delictivas, ¿no? Y está el tema que lo ha utilizado Trump, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de que han propiciado el ingreso de reclusos de cárceles que han liberado para que salgan hasta los Estados Unidos. Y está el tema justamente que hace la administración misma de Biden, hasta hace unos pocos días, declaró justamente como grupo peligroso el Tren de Aragua. Entonces, bueno, es una cuestión un discurso que ya no es solamente con los estados que están en la frontera, sino muy lejanos en el norte, ¿no? Que ya ha pegado bastante. Sí, al no tener intercambio con el régimen de Maduro en términos de información, en términos de base de datos, para
poder tener una mayor inteligencia sobre estos grupos, lo declararon, lo pusieron a nivel de los carteles de México, ¿no? Los carteles mexicanos. Eso para el Tren de Aragua, si lo vemos en su perspectiva, yo me imagino que él está celebrando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso aumenta todos sus beneficios, todos sus costos. Ahora el Tren de Aragua va a tener un nivel de que va a exigir mucho más para poder estar metido en todos estos negocios, porque al tener esa calificación, como todo, le sube el costo. Entonces yo creo que está bien, es bien que haya ocurrido, okay, el llamar la atención sobre esa organización, pero llevarlo al nivel de cartel mexicano, me parece que está más bien favoreciendo a que muchos de estos delincuentes se vean reflejados en eso y busquen aumentar su actividad delictiva. Claro. Mira, por cierto que Edmundo González inmediatamente casi escribió un tuit a través de X lamentando y condenando los hechos ocurridos en Pensilvania. Pero muy tarde ya lo hizo Maduro. ¿Qué te parece ese planteamiento en el que justamente, bueno, trata de acercarse a Trump o bueno, es el deber ser en todo caso, ¿no? El que manifestarse de esa manera, lamentando los hechos o esperando que tener una posición allí con respecto a lo ocurrido en los Estados Unidos. Maduro debe tener en su análisis, como todos, que Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. Precisamente, él adelanta la elección para preparar. Si acaso me está llamando, nos está llamando alguien, por favor, estamos ahorita en este momento en la entrevista con Antonio. Disculpa, Antonio. Entonces, él básicamente, aparte de sorprender a las fuerzas democráticas cuando adelanta las elecciones, es para, si la hacía en diciembre y tenía un gobierno electo ya con Donald Trump, sabía que las condiciones pueden cambiar. Entonces, en ese escenario, lo que hace Maduro, y además sabe que tiene una buena relación con Putin, Trump, que es uno de sus aliados en términos de Maduro, él lo que busca es estar solidario, porque definitivamente es decirle, me ocupa lo que ocurrió en Estados Unidos, sobre todo por el caso de Donald Trump. Yo creo que aquí él lo que hizo es buscar un acercamiento por aquello de que Trump es altamente probable de que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, y no quiero vivir la experiencia que tuvo cuando Trump estuvo en la Casa Blanca y que le puso sanciones a la economía. Pero entonces, por eso que te lo pregunto, porque ¿qué puede estar esperando Maduro luego de estar condenando estos ataques? Obviamente, es el deber ser, es lo políticamente correcto, es lo políticamente correcto, pero él sabe la posición que va a tener Trump, sobre todo. Él está aspirando a abrir un pequeño canal, porque sabemos que a Trump le gustan los hombres fuertes, ¿no? Él se entiende bien con Xi Jinping, con Putin, con el de Norcorea. Entonces, Maduro lo que está diciendo ahí, mejor busco una cercanía, un reconocimiento, por supuesto de solidaridad, lo que le toca. Pero, en ese sentido, si revisamos hasta el momento que sale Maduro, ninguno de estos líderes fuertes, ni China, ni Putin, habían salido todavía. Entonces yo lo que creo que es lo que está jugando en una posición adelantada, sabiendo que si se va a robar la elección y va a tener a Donald Trump en la Casa Blanca, puede tener consecuencias para su estabilidad, si ese fuera el caso. Entonces yo lo que creo es que busca cómo crear un vínculo y poder decir, yo soy un hombre fuerte, soy el que le conviene, y a él le gusta ese tipo de perfil a Trump, y poder ver en un momento determinado si se logra entender con Trump, si él logra robarse la elección el 28 de julio. Porque justamente, bueno, pasamos al tema venezolano porque este
este post de Maduro da cuenta que ya está jugando estratégicamente hacia lo que podría ocurrir. Recordemos que las elecciones en Venezuela son dentro de 2 semanas. Es decir, este domingo, 2 domingos más, o sea, el 28 de julio, y ya se escuchaba por ahí, no sé si tú lo has escuchado, Antonio, la posibilidad dentro de sus asesores de, ante la eminente derrota que tienen en votos, usar sus instituciones de poder, las instituciones que están secuestradas por el madurismo, para tratar de llevar las elecciones hasta diciembre. Cosa que yo creo que ya no le convendría, porque tendría a Trump ya en una nueva administración con los Estados Unidos. Posponer las elecciones es un escenario que él tiene, pero ¿qué beneficios le da en términos de poder cambiar esta tendencia entre el candidato Edmundo González y el de unos 30 puntos, 40 puntos de diferencia? O sea, ¿qué podría hacerlo? Pensar que se puede reproducir lo que ocurrió con el referendo revocatorio de Chávez en el 2003 para el 2004. Pero en ese momento las condiciones eran distintas. Las condiciones, él crea los programas sociales, barrio adentro, y logra de alguna manera entrar en esos sectores que a través de barrio adentro consigue que cambien su intención de voto. Aquí Maduro, lo que se ve básicamente, no tiene nada que pueda cambiar esa tendencia en términos de programas sociales, el control social. El control social que está haciendo es muy débil cuando vemos que lo que ocurrió en Caracas, que los motorizados se encuentran y dice, tú estás allá, y él, sí, yo tuve que venir porque me dieron $30 y me llenaron el tanque de gasolina, pero yo voy a votar por María. Se ve que no está funcionando. Por el mundo. Por el mundo, perdón. Pero dijo María Corina, por el mundo. Básicamente se ve que no está funcionando el control social. O sea, aquí, y lo que vimos ayer en Carabobo, ¿verdad? La gente pasando todos los obstáculos que le puso la CAO, que le puso más obstáculos que en el Táchira, ¿verdad? El gobernador y los alcaldes del Táchira. Quiere decir que aquí hay una intención. Pongas el obstáculo que pongas por parte del régimen, la gente ese día va a salir a votar. Le quites la luz, le quites todo. Van a esperar y van a quedarse porque hay una determinación por parte del el pueblo de cambiar, de un cambio en Venezuela. O sea, Maduro definitivamente, como lo dijiste, electoralmente no gana. Entonces, si él las pospone, lo que está haciendo es corriendo la arruga. Y como dices tú, manejar un escenario donde Trump sea ya electo y entonces ya empieza a tener algunas consideraciones, porque acordémonos que cuando una vez gana el presidente, aquí en los Estados Unidos, una elección, o sea, cuando hay un nuevo presidente, empiezan a tener conversaciones porque la transición es muy corta. Ganan en noviembre y en enero es la transición. Entonces, básicamente ya empieza a tener influencia en la toma de decisión. Entonces, aquí, alargar esto hasta diciembre, no. Lo que está alargando es básicamente si están buscando un desgaste por parte del pueblo. Aquí lo que ha demostrado tanto María Corina Machado como Edmundo González y el pueblo, que van a tener la paciencia si él hace eso, porque la solución es una solución, lo han dicho siempre, electoral. Y todos sabemos que la fecha la adelantaron y que la fecha corresponde a diciembre para hacer una transición apenas de semanas y sería mucho más sencillo en términos de lograr esto. Y esto también permite preparar todos los cuadros que estaban ahí para cuidar más el voto. O sea, yo creo que ese es un escenario que ya él hoy no lo debe estar contemplando. Yo creo que él está en el escenario del miedo a través del terrorismo de Estado, metiendo cada vez a ver si le va al empresario del Táchira y al caballo en Barinas. O sea, lo que es meter más miedo de que la gente no salga, buscando ver cómo baja esa participación, porque aquí la clave está en una alta participación ese día por parte del electorado y la violencia. Yo creo que todavía no hemos visto la parte de la violencia. Yo creo que ese es otro escenario que él podría usar en la próxima semana. O sea, las dos que faltan, los 2 domingos,
porque la violencia también te mete miedo. O sea, ellos lo que están recurriendo ahorita es al miedo. ¿Okay? Ok, pero fíjate una cosa. Yo quería, a ver, ¿qué lectura le das tú a lo dicho hace 2 semanas, su análisis, el análisis de Maduro, en la cual señala y prácticamente da cuenta de su derrota previamente a los comicios del 28 de julio? Es decir, bueno, si no votan por mí, los venezolanos se van a tener que enfrentar a la guerra. Es decir, yo soy la paz, como cualquier capo que tiene un dominio, ¿no? Yo soy la paz, conmigo está la paz, sin mí lo que van a vivir los venezolanos es la guerra. ¿La guerra con quién? Bueno, están los iraníes, están los cubanos, están tantas fuerzas que están protegiendo justamente al régimen. Pero luego de lo sucedido ayer con Trump, nos llama la atención justamente esa narrativa de Maduro, en el cual ya derrotado electoralmente, lo hemos visto en los últimos acontecimientos donde ha ido a hacer campaña, pues señala justamente que el único camino de Maduro es el golpe. El golpista es Maduro. O sea, si yo pierdo ante un eventual triunfo del mundo, pues tengo un ejército que va a dar un golpe de Estado a mi favor. Aquí, ¿hacia dónde está dirigida esa narrativa? Sí, es una narrativa que está dirigida a la participación del pueblo. Que tú digas, no quiero violencia en mi país, no quiero verme expuesto a que haya gente que pueda ser eliminada, ¿verdad? Por las protestas, porque básicamente él está controlando que al robarse las elecciones, porque es un escenario también donde él se robaría las elecciones, entonces el pueblo protestando por reclamar su triunfo, ¿verdad? Respetar su triunfo. Y en ese sentido, es decirle, se van a enfrentar a unas Fuerzas Armadas que me apoyan. Es decir, que el escenario allí es que le está diciendo a la gente que a pesar del voto, no salgan a la calle cuando hagan la trampa. Porque ese es el discurso que le estamos escuchando a los alacranes. Por ejemplo, ayer Carlos Prosperi estaba diciendo eso. No, yo con Maduro, yo voy a tener negocio y yo voy a tener paz. Sí, esa es la narrativa del régimen de Maduro con esa parte alacrán o oposición funcional que sí en ese discurso, ¿no? Que en vez de aprovechar en este momento, es obvio que Maduro tiene una derrota y llevar al régimen a que vea que lo que más le conviene al país, a la paz del país, es negociar en este momento. Pero ellos no lo van a hacer hasta que tengan el agua en la nariz. O sea, ellos creen en este momento que ellos pueden hacer robarse las elecciones, el fraude. Porque de otra manera... yo creo que con esto se está anunciando ya el fraude. Sí, porque de otra manera no estarían, o sea, dejarían que la elección, porque me dicen, a veces me preguntan, pero ¿por qué tú dices que cómo cambia él? Si quisiéramos ver un cambio en términos de que aceptan la realidad de que están derrotados, es que el proceso no tuviera estas perturbaciones y esta violencia y esta situación, porque dejarías que el proceso electoral continuara normalmente y que bueno, que salga lo que ocurra, el resultado que ocurre, respetarlo, si ellos tuvieran esa posición, pero como más bien están en una posición de intimidar, de usar los mecanismos para poder meter miedo, se ve que ellos creen que pueden ganar, que pueden rebanar la participación y llegar a ver al final, buscar, vamos a poner números rápidos como siempre hacemos, Damaso, si ellos dicen que los centros de una sola mesa hay alrededor de 4,5 millones y ellos pueden ahí meter miedo y controlarlo. Y ahí son sectores populares, sabemos, no son generalmente de, ¿cómo se llama?, funcionarios públicos. Y si le damos 2,5 millones funcionarios públicos, ahí ellos estarán sumando, poniendo un número rápido, 6, 7 millones, 6. Y de ahí está más o menos la relación con el mundo. O sea, el mundo más o menos está en unos 7 millones y si lo sigue rebanando, puede estar ahí. Entonces, yo creo que ese es el escenario que ellos están convencidos y creo que Jorge Rodríguez, al haber sido presidente del CNE y que manejan la estrategia del comando de campaña de Maduro, está vendiendo. Entonces, yo pienso que es por ahí donde ellos están convencidos que ellos lo van a lograr. Y yo creo
que vamos a llegar, porque hay tesis, no, que eso que planteamos al principio, que la van a posponer, no, yo creo que ellos se la van a jugar para el 28 de julio, no tengo la menor duda, van a ir ahí en esa línea de acción y buscando el megafraude. Lo que pasa es que el megafraude puede cometer errores en ese sentido, y ese día la brecha, si se da con la máxima participación y se da una brecha de 2 millones, 2 millones 10, 2 millones 100, que es lo que se prevé, ellos no van a poder cambiar ese resultado. Y entonces en ese momento los costos de salida por parte del régimen van a ser mayores. O sea, yo creo que la mejor oportunidad que tienen en este momento es buscar los mecanismos de negociación que se lo está brindando Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y hacer una transición en paz, ¿verdad? Democrática. Porque la otra somete al país a una violencia sin ninguna necesidad, y al final esa intención y esa voluntad del pueblo, la soberanía popular, no la vas a cambiar, va a ser difícil. Hay una determinación, lo ve cada hecho. Lo que ocurrió ayer en Carabobo, que rompieron calles, metieron nuevamente, pusieron una serie de obstáculos. Barricadas, colocaron O sea, barricadas. hicieron guarimba, vamos a ponerlo así. Hicieron guarimba para poder, y no lo lograron. O sea, si tú no lees esa realidad, ¿cómo crees que tú vas a someter a un pueblo que supera eso, se va a pie? O sea, y María Corina pasó los No, obstáculos. y además los venezolanos la recoge alguien a María Corina, pues que está también en campaña, en la moto, se va en una chalana. Llegó el La mundo gente, también, el mundo claro, también llegó. llega el Entonces, mundo, pone presa a la gente, al empresario, a todos los que están participando allí en ese proceso de campaña electoral. La gente no va a tener miedo el próximo 28 de julio para salir a la calle. Lo que me llama la atención es que vamos a un gran proceso civil, pero que está supeditado a lo militar. Porque después del proceso y de demostrar con todos estos escenarios que no tiene miedo y que va a salir a votar, y que el terrorismo de Estado de Maduro no va a funcionar para que la gente se quede en su casa, todavía vamos a depender de una trampa que ya está anunciada, ¿no? Y de la posibilidad de que una vez anunciada y que falle, pues todavía cuenten con la insurrección militar. Estamos supeditados a los militares. ¿Qué posición crees tú que van a tener los militares después de todo esto? con una alta participación, los militares no le va a quedar más alternativa que hacer respetar la soberanía popular. Yo creo que ahí el cálculo de Maduro se va a volver a equivocar, porque la familia militar es igual a la familia venezolana. A la familia No civil, tiene, sí. a la civil, sí. No tiene, Son civiles. o sea, no tiene diferencia. Entonces, yo creo que aquí el cálculo que están haciendo, ¿verdad?, de que ellos tienen control sobre las Fuerzas Armadas, yo creo que es un mal cálculo, porque al final ahí no se van. Recordemos, se lo decía a un gran amigo el sábado, le dije, pongamos que el mundo tenga 7 millones de votos. Ok, vamos a ponérselo en 7. Si queréis, se lo ponemos en 6,5. ¿Cuántas personas van a salir a protestar, a reclamar su triunfo? El 10%, son 650,000 personas. ¿Cuántos van a meter Caracas? 100,000, 120,000. Ponerle 1 millón. No llega a 1 millón, pues son 650. Ponerle 100,000, 150,000. Te están quedando 500,000 en el resto del país que va a salir. ¿Y qué va? ¿Cuánto vas a matar de eso? El 1%. Pero recuerda que nosotros tenemos un proceso histórico que ha demostrado el chavismo desde el 11 de abril. Sí. Los muertos los hace el chavismo y se los cobra a la oposición. Está bien, pero han cambiado las circunstancias en este momento. Entonces, ¿pero cuánto vas a matar? Tú vuelvo a decir, el 1% de 600 son 65,000. Okay. Perdón, serían el 10% de 65,000, 6,500. Okay. ¿Vas a tener el valor de matar esa cantidad de gente por sostener un dictador en Venezuela? No lo veo. No lo veo. Además un líder de odio, odiado, no es querido. No lo veo. Es imposible que se mantenga por 6 años. Yo no creo que esa Fuerza Armada está dispuesta a inmolarse por Maduro, asesinando
a la población civil. Vas a usar, supongamos que usen los colectivos, ¿verdad? Los colectivos hoy están también cansados de Maduro. Entonces, pero ¿sabes quién no está cansado de Maduro? Los cubanos. Los cubanos siguen manejando los cuarteles. Pero mira, hay quienes me dicen que los militares, una vez que entran a los cuarteles, o sea, a sus oficinas, son despojados de sus aparatos, de sus celulares, y sus correos son registrados completamente. Ellos deben estar cansados de esa situación. Eso te iba a proponer. Pero lo que pasa es que el ambiente en eso que estás mostrando, el militar venezolano está agradado con eso o tiene un alto rechazo? Está rechazando, más bien va a aprovechar para quitárselo de encima. Y si ellos se ponen cómicos, le van a decir, ustedes están equivocados, y pueden tener consecuencias con ellos. O sea, yo creo que en ese momento es la gran oportunidad de quitarte a alguien que te humilla en tu propio país. Y te humilla dentro de los cuarteles. Es decir, por eso los militares venezolanos están en sumisión total con respecto a Por eso, a y tú Cuba. crees que no te lo quieres quitar de encima, se lo van a querer quitar de encima en ese sentido. Y va a ser el momento oportuno, porque van a dar una orden y no le van a respetar, más bien se van a volver contra ellos, porque es una manera, han abusado del venezolano, del militar venezolano. Y yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que ahí hay una mala lectura por parte de Jorge Rodríguez y de Maduro, que la va a cobrar Diosdado después. Diosdado va a decir, porque van a pelearse por la dirección del PSUV, porque saben que va a quedar. Es decir, ya para terminar un poco, además de unas elecciones generales presidenciales a las que vamos, en cierta manera, dentro de esa batalla interna que hay en el chavismo, esto es un plebiscito de poder. Porque, por ejemplo, Héctor Rodríguez sacó su partido de forma extraña, Futuro se llama. Ellos creen tener un futuro. Es decir, dentro del chavismo. Quieren ir a comisiones electorales representando el chavismo puro, podrán decir lo que sea, como lo quieran vender. Pero es la última oportunidad que tiene Héctor Rodríguez, que tiene el gobernador de Carabobo, que tienen algunos sectores del chavismo que son perseguidos y que pueden ser eliminados. Mira, el caso, por ejemplo, de los hermanos Morón, ¿no? Que han sido sus testaferros a disposición, a sueldo, a disposición allí, y bueno, los mandaron a todos a una clínica psiquiátrica en La Habana, ¿no? Sí. Lo que están viendo precisamente es eso que tú estás planteando, de que hay un sector, vamos a llamarlo, de los jóvenes que ellos formaron en Cuba, que puede tener juego político, futuro político, luego de la caída de Maduro. Entonces, posicionarse y entrar en lo que viene, porque viene un proceso político en Venezuela hacia la democracia, donde todos tienen participación, porque así es la democracia, y donde la marca PSUV está desgastada. Entonces, el movimiento futuro, con todos estos jóvenes, ¿verdad? Entre comillas, pues fueron los que se formaron en Cuba. Ya tienen 45, 50 años. Sí, no son tan jóvenes, pero eran jóvenes cuando fueron a Cuba. Entonces creen que pueden volver, ¿no? Y tratar de ver si pueden regresar al poder. Bueno, ese es el juego político. Si ellos quieren entrar en el juego político, está bien. O sea, en las reglas. Es decir, que Maduro tiene más enemigos dentro que con la oposición. Totalmente. Maduro, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ¿verdad? Van a partirse el pecho ese día. Van a mover, sí lo van a hacer, porque le dan los recursos, pero no está en juego sus cargos. El cargo hoy del gobernador actual de cualquier estado no está en juego el 28 de julio. El alcalde tampoco. Y ellos pueden reconstruir su política para el próximo año y ver si pueden mantenerse en la próxima elección de alcalde, gobernadores y diputados. Entonces, al no tener que el alcalde y el gobernador, y de hecho lo vimos en Táchira cuando le reclama Maduro al gobernador del Táchira y le dice, hay más cámaras que gente. Porque esto se ve feo. Esto se ve feo, le dijo a Bernal, ¿verdad?
Entonces, es lo que te está diciendo es, tú no moviste la gente. Y vino la cava, movió gente. Y esa es la gran medición que había ayer. ¿Quién movía más gente en Carabobo? Si era la cava o era María Corina. Y definitivamente María Corina le ganó esa partida nuevamente. Le ganó Y esa ellos partida a la cava, a la cava. que es el mejor posicionado del chavismo Sí, a nivel de sí, popularidad. le ganó. Lo que ayer se vio es que María Corina volvió a ganar esa pulseada, ¿verdad? Porque la cava quiso mostrar que él tenía pueblo y que podía mover. Y sí mostró más gente, y mostró gente en la concentración de Maduro, pero fue mayor la de El Mundo con María Corina. Entonces, yo creo que aquí, vuelvo a insistir, no están leyendo bien lo que está ocurriendo, se están equivocando y eso es factible. Mira, Antonio, bueno, te quiero leer la inquietud de las personas que nos están siguiendo hasta este momento. Mira, el doctor Manuel Ocando dice aquí, quería preguntarte, Antonio, ¿crees tú que María Corina Machado tiene un plan B en caso de que el régimen maniobre? Juan Huerta nos dice, ¿para qué ese país esta entrevista deja muchas cosas, pero no termina la oración? Bueno, excelente programa de análisis, bueno, que si tiene un plan B. A ver, ¿qué más dice aquí? El pueblo está decidido a todo, ya está cansado. Algunos son comentarios. A ver si encuentro otra inquietud. La señora Ana Mar, que vivimos en una campaña hermosa. Lo que pasó en el norte y sur de Valencia, que fue una campaña hermosa. Y para finalizar, a ver, ¿quién más? Aquí, aquí dice, bueno, Emiliano Faría dice, los venezolanos tomamos la decisión de cambiar este mal gobierno a través de elecciones. Ese cambio depende de las acciones de las Fuerzas Armadas, si se bloquean los comicios. Esa es la duda que existe, te la está haciendo a ti, Emiliano Faría. Antonio. Si se bloquean los comicios. Sí, dice, a ver, dice, ese cambio depende de las acciones de la Fuerza Armada, si se bloquean los comicios. Esa es la duda que existe. Ok, si los comicios no son el reflejo de la soberanía popular. Es cierto, depende de nosotros, de cada uno, y por eso hicimos el artículo y el relato de hermano, tengo fe. ¿Por qué? Que salió este jueves en Venezuela USA.org. Porque tenemos que tener las actas. O sea, si él se roba la elección, tenemos que tener las actas. No podemos caer en el error de Capriles, cuando la elección con Capriles en 2013, de que no teníamos todas las actas. Porque con las actas en mano es donde es nuestra herramienta para poder salir a reclamar ese triunfo. ¿Ok? Entonces, depende de nosotros en la participación, depende de nosotros en cuidar el voto, depende de nosotros de tener las actas. Eso es clave ese día. Porque si no las tenemos y él canta fraude y no lo demostramos, va a ser una nueva frustración. Porque el mundo internacional no nos va a parar internacionalmente. Porque van a decir, ustedes siempre plantean de que tienen mayoría, pero a la hora de la verdad no lo pueden demostrar. Es decir, discúlpame, Antonio, es decir, que, a ver, cuando analizábamos que el mundo civil a veces está supeditado a lo militar, no, lo civil está supeditado a los testigos de mesa, en este caso a los que están organizados en este momento desde el lugar de los hechos donde se van a producir el voto. Nosotros dependemos de nosotros mismos. Exactamente. Aquí no hay ningún factor. Lo que hace el mundo militar es respaldar tu decisión popular, pero tú tienes que mostrarlo. O sea, yo no puedo pedir... Tú tienes que demostrarlo con argumentos. Con argumentos, sí, lo que estoy diciendo. Con las actas. O sea, tú tienes que demostrarlo. Y ese es el plan de María Corina. El plan de María Corina, por eso ella habló de 600K, por eso habló de Ghana, ¿verdad? La Gran Alianza Nacional, porque eso es lo que te asegura ese día, a la hora que se termine el centro de mesa, llevarte el acta para poder tener la prueba de que si hay un fraude, tú demostrarlo. Y ahí te acompaña comunidad internacional, te acompaña Petro, te acompaña Lula, te acompaña la Fuerza Armada. Y Maduro no le queda otra que reconocer. Y comenzar a negociar
con y el mundo. empieza una transición, pero la va a empezar derrotado, que es distinto. Las condiciones de alguien derrotado es distinto de las garantías a alguien que ahorita puede negociar que la transición sea democrática y pacífica. Él lo va a hacer cuando tenga el agua en la nariz, cuando ocurra esto, que tengan las actas y no puedan hacer el megafraude. Entonces van a llamar a Petro y a Lula y a pedirle que están de acuerdo en una negociación y van a pedir condiciones, por supuesto, lo van a hacer. Recordemos que fue lo que hizo Ortega, Daniel, con Violeta Chamorro, cuando le tocó reconocer. Él dijo, está bien, nosotros reconocemos el lado, pero mi hermano Humberto, que por cierto lo tiene preso ahorita, es el ministro de la defensa de tu gobierno. Y ella dijo, sí, está bien, negociemos eso, no hay problema. O sea que van a querer tener... Podría quedarse padrino ahí. Entonces van a tener esos escenarios de negociación, pero va a ser distinto, vuelvo a decir, va a ser distinto. Entonces yo creo que depende de nosotros, ¿verdad? El plan B es contar con las actas y una vez estando seguros, procesadas todas por parte del comando de la plataforma unitaria con María Corina Machado y teniendo todo asegurado, reclamar el triunfo. Eso es totalmente legítimo, normal, y el ejército no va a salir a reprimir. ¿Okay? Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, amigo, director ejecutivo de Interamérica Trends. Desde Washington, con quien, bueno, hemos sostenido todos estos domingos conversaciones con respecto al tema que tiene que ver con nuestro país y con las elecciones. Les anuncio que, bueno, vamos a salir nuevamente el próximo domingo 21 en esta conversación al mediodía, pero para el 28 pues ya esperamos tener inclusive varias emisiones de esta conversación que siempre sostenemos con Antonio de la Cruz, inclusive en algunas plataformas, además de Instagram, pues otras que nos van a estar acompañando y que ya les estaremos anunciando. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran abrazo y no se olviden, los partidos de fútbol hoy van a estar muy buenos. Vamos a estar pendientes para relajarnos un poco con los partidos y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por, como siempre, por crecer en nuestra sintonía.